proceso de creación jurídica como la que fueron las 2 ediciones del tratado. Suelo a veces pensar, a veces con un poco de tristeza, que las obras que hoy vemos publicadas por sellos editores peruanos y colombianos, por cual obviamente los felicitamos a ellos, esas obras antes eran publicadas en Argentina por sellos argentinos. Las traducciones de las mejores obras de autores europeos salieron aquí poco tiempo después de ser publicadas en Europa. La obra de los Mazó, por ejemplo, que fue publicada en Buenos Aires en la década de 1960. A veces con un poco de tristeza uno ve que ese tipo de obras son publicadas hoy en Colombia o en Perú, lo cual no nos preocupa por ellos, pero sí nos preocupa por nosotros. Me gustaría creer que las 2 ediciones de nuestro tratado sean a lo mejor una llama de esperanza para que el derecho argentino mantenga viva esa llama en pos de la investigación, de la actualización, de la cercanía con el mejor derecho europeo, de la actualización constante, del debate, de no quedarnos en la comodidad de 4 o 5 ideas que se creen eternas. Y simplemente, a lo mejor habría que recordar siempre aquella frase del maestro, del gran jurista catalán, José Puig Brutau, que decía que no existen normas eternas y no existen ideas jurídicas eternas, porque toda idea está destinada a un ciclo vital y a la satisfacción de necesidades concretas. Y terminaba diciendo, sería preciso que en la vida de los pueblos no irrumpieran jamás hechos nuevos para que pudiera existir un derecho que estuviera formulado de una vez y para siempre. Lo mismo pasa con las ideas jurídicas. Las ideas jurídicas, por poco construidas que estén, son sometidas a la prueba de los hechos sobrevinientes que los autores no pudieron tener en cuenta. Por eso hay que seguir actualizando permanentemente. En definitiva, nos quedamos con el consejo del maestro Couture, uno de los mandamientos del abogado, que decía que uno debe actualizarse permanentemente, porque quien deja de actualizarse es cada día un poco menos abogado. Esperemos que nuestra obra simplemente les aliviane un poco el camino, les haga más fácil esa actualización en la materia que nosotros tratamos, y la verdad, simplemente manifestar la gratitud de nosotros los autores hacia los colaboradores que nos han acompañado. Hemos tenido esta vez al maestro Letourneau otra vez con nosotros, un capítulo magnífico a cargo de Denis Mazó, que hace un análisis del anteproyecto catalán de la reforma del Código Civil francés. Nos han acompañado otros colaboradores como Lidia Garrido, como Carolina Pasarín, como Mario Vivas, como Jorge Berbel Delgado, el caso de Daniel Meremans, es decir, algunos que me voy a olvidar con toda seguridad, pero que todos están absolutamente impecables en sus elaboraciones y sus aportes a la obra. Simplemente muchas gracias a todos y queremos testimoniar el eterno agradecimiento del maestro Pedro Fresas y de quien habla hacia todos nuestros lectores que nos han seguido con una devoción infinita. Gracias a todos. Al acto de homenaje a los profesores Denis, Henri, Léon y Jean Mazó. En primera instancia, hará uso de la palabra la señora profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y discípula del profesor Denis Mazó, la profesora Mariana Bernal Fandiño. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer al profesor
profesor Denis Massot por haber aceptado la invitación a este congreso. Quisiera referirme directamente a algunas palabras, por eso les ruego me excusen si me detengo para traducirle a él lo que voy a decir. Trataré de hacerlo lo más corto posible para no abusar de su tiempo. Je voulais vous remercier, mon cher professeur Denis Massot, pour avoir accepté cette invitation de joindre dans ce congrès. Como pude mencionarlo ayer, el profesor Massot ha sido una gran inspiración para mí, me ha permitido ver el derecho de una forma diferente y gracias a eso disfrutar cada vez más de mi trabajo. Como je vous l'ai dit hier, professeur Massot, vous avez été une grande inspiration pour moi, vous m'avez permis de voir le droit d'une façon très différente et c'est grâce à cela que je m'appassionne de plus en plus par mon travail et mes recherches. Tuve la oportunidad de ser la alumna del profesor Massot en la Universidad de París II y lo primero que me sorprendió al verlo fue su carisma y la forma en que atrapaba la atención de sus alumnos, enseñándoles a estudiar el derecho francés con una mirada siempre abierta y siempre hacia el futuro. Al final del curso, al final del año, era tal la ovación de los estudiantes que yo creía encontrarme más en un concierto o en una obra de teatro que en un salón de clase. J'ai eu la chance d'avoir été votre élève à l'université de Paris 2. Et la première chose qui m'a surpris quand je vous ai vu, c'était votre charisme et la façon dont vous aviez d'attraper l'attention de vos élèves et en leur apprenant à étudier le droit français toujours avec une vision ouverte et vers le futur. À la fin de l'année, c'était telle l'oration pour vous que je croyais être dans un concert plutôt que dans une pièce de théâtre plutôt qu'à la fac. Finalmente, quisiera solamente decir que el profesor Denis Massot honra la tradición de su familia al ser uno de los mejores juristas del derecho civil europeo, pero además su generosidad y su mente abierta le han facilitado el intercambio de las tendencias del derecho francés con los derechos del resto de Europa, de Asia y Latinoamérica. Este año, por ejemplo, solamente ha viajado ya por México, Vietnam, Chile y varios países de Europa. Y lo más sorprendente es que, con su sencillez, el profesor no se da cuenta realmente de su grandeza, y es eso justamente lo que lo engrandece aún más. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje del doctor Marcelo López Mesa, presidente de este Congreso Europeo Americano de Derecho Civil. Cuando empezamos hace unos meses a pensar en hacer un gran Congreso de Derecho Civil en esta ciudad de insignes civilistas, yo recuerdo cuando llegué a esta ciudad hace 27 años, desde el interior, desde la zona de Bahía Blanca, desde Coronel Dorrego, y me encontré en la Facultad de Derecho con varios de los mejores civilistas que entonces tenía este país. Por solo citar algunos, los maestros Félix Trigo Represas, Roberto Ernesto Greco, Isidoro Goldenberg, Jorge Edgardo Crespi, Juan Carlos Gitas, entre varios otros. Recuerdo que descubrí ese muchacho joven que venía del interior, descubrió un mundo nuevo, un derecho que era un arma filosa a condición de ser utilizada por manos diestras. Y en aquel momento era normal que por La Plata pasasen, por invitación del profesor Gitas, por ejemplo, los mejores procesalistas de Europa. Recuerdo alguna conferencia que he asistido en el Colegio de Abogados, donde trajeron invitado al profesor Ramos Méndez. Era más o menos normal que nosotros tuviéramos acceso a profesores extranjeros y que se hicieran congresos de cierta importancia. No ciertamente como este, con esta enorme cantidad de gente que le ha dado un marco extraordinario a nuestra idea original y al homenaje al distinguido profesor Massot. Pero cuando empezamos a pensar en este congreso, ni remotamente se nos ocurrió que podíamos llegar a convocar a este verdadero gentío, a esta verdadera muchedumbre que ha colmado, que encima, además de colmar esta sala, la ha mantenido colmada durante larguísimas horas de desarrollo de estos paneles.
Así que realmente nosotros lanzamos una invitación, una convocatoria al público para homenajear al maestro francés, y en definitiva son ustedes que llenan estas butacas los que en definitiva con su presencia lo están homenajeando. Nosotros simplemente hemos hecho la invitación y simplemente nos toca poner en un contexto 2 o 3 ideas como para que el homenaje al gran maestro no pase desapercibido en algunas cuestiones esenciales. En primer lugar, debo decir que esta cuna, esta tierra de civilistas, varios de los mejores civilistas que ha dado el país a la lengua de habla castellana han integrado la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de apelaciones de La Plata, las cátedras de la Universidad de La Plata. De modo tal que este es el lugar ideal para homenajear a una persona con los ribetes de gloria que tiene el maestro Massó. Lo que decía Mariana Bernal recién, que es una persona que no tiene ninguna afectación, que no es un hombre que presuma de lo que es pese a serlo. Un día me decía el querido amigo que habló recién, mi queridísimo amigo Daniel Pizarro, que el problema de este país a veces son los que están parados en la loma sin loma. Bueno, el maestro Massó está parado en la loma sin darse cuenta, lo cual es doblemente importante. Y simplemente este homenaje lo hicimos para testimoniarle a él, en la persona de él, y como tributo a un linaje que él integra, que es el de su familia, su abuelo, el profesor Henri Massó, y sus tíos abuelos, los profesores León y Jean Massó, que han influido de una manera decisiva el derecho de habla castellana, merced a las traducciones que se hicieron en Argentina en la década del 60, y que han recorrido América Latina con esos textos y que nos han influido a nosotros en nuestra formación. ¿Quién que ha pasado por estas facultades nuestras no ha leído la obra de los hermanos Massó o la obra de Massó Tanque? Evidentemente la mayoría la hemos leído, aunque sea alguna vez, muchos seguidamente. Entonces, esta obra de los maestros Massó es continuada por la enseñanza del profesor Denis Massó. Me voy a permitir decir 2 o 3 cosas respecto del distinguido visitante que tenemos. Cuando uno lee los artículos que Denis Massó publica en el Recull d'Alos, lo primero que surge es una finísima ironía. Es un hombre de una ironía exquisita. Dicen los que saben que la ironía es un signo de inteligencia. Solamente los inteligentes pueden ser irónicos. Los que no lo son simplemente brutos. Consecuentemente, la ironía del profesor Massó a veces es cortante. Simplemente toca un determinado nervio con una palabra exacta para patentizar una idea de lo que él considera un desacierto. Y cuando uno lee ese tipo de cosas, es difícil no coincidir con Massó en ese tipo de críticas. Recuerdo puntualmente un artículo de Massó que me influyó enormemente en la revista d'Alos cuando él criticaba determinada tendencia de la Corte de Casación francesa respecto de la obligación de información de los médicos. Un artículo que se llama Reflexions sur un malentendido, donde él explica un determinado que él considera un malentendido en el derecho francés y dice que esa corriente jurisprudencial de exceso de exigencia sobre los médicos iba a terminar mal. Y de hecho el legislador francés, siguiendo al maestro Massó, tuvo que sacar una ley justamente para cortar ese tipo de tendencias. Cuando el maestro Massó escribe con lo que es su verdad y escribe con pasión. Eso es importante. En general se cree demasiado, a mi gusto, a veces en la moderación. A veces también hay que aplaudir la audacia. Las sociedades científicas, las academias, no pueden ser sociedades de halagos mutuos. No se construye ciencia de esa manera. Bueno, el maestro Massó no es una